hermosa, familia linda, hoy quiero compartir con ustedes un tema que, pues bien, lo he reflexionado bastante y ha sido un tema que ha llegado fuertemente a mi corazón y que yo espero que de esa misma manera llegue a su corazón. Le invito, si tiene la posibilidad de tomar nota en el celular, en el cuaderno, eso nos ayudará a que ustedes puedan seguir de pronto compartiendo o analizando, reflexionando en casa. El tema de hoy, para los que les gusta escribir, le he titulado Actitudes necias. ¿Cómo se llama el tema? Actitudes necias. Hoy voy a apelar al niño que usted lleva adentro, a ese niño que piensa, que se imagina, y les voy a pedirle el favor de que me regale su imaginación hoy. Voy a contarle una parábola que está en estos días, hace menos de 15 días, la vi en las redes sociales y me tuvo reflexionando fuertemente esa parábola y hoy quiero traerla para ustedes y les pido el favor de que usen su imaginación para que podamos reflexionar en ella. La parábola dice de la siguiente manera: en una ocasión entró un leñador a su viejo cuarto de herramientas, motivado por un fuerte y extraño ruido que escuchó. Al entrar encontró algo inesperado. Había una serpiente boa que yacía muerta, bastante herida y enrollada con fuerza a una vieja y larga sierra manual para cortar árboles. ¿Se pueden imaginar la escena? La serpiente enrollada en una fuerte sierra de esas largas que utilizaban para cortar árboles. Por un momento, el leñador analizó e interpretó lo sucedido en aquel fatal accidente. La serpiente, quizás, al entrar al viejo cuarto, rozó su largo cuerpo con el borde de aquella vieja sierra, ocasionándole, lo más probable, una pequeña herida. No obstante, sin comprender la situación y asumir el incidente como un ataque, la serpiente, sin contemplación y por instinto, hizo lo que mejor sabe hacer: atacar, estrangulando a su rival con todas sus fuerzas, sin darse cuenta que entre más estrangulaba la sierra, más daño se hacía a sí misma, dándole la facultad a la sierra de lastimarla lenta y dolorosamente hasta la muerte. Era de suponer que entre más malherida se encontraba la serpiente, hacía de su coraje su gran necedad. Esa reflexión, cuando yo la escuché, yo dije, no, me tuvo toda la semana pensando de que cuántos de nosotros no somos como esa boa, cuántos de nosotros no somos como esa serpiente, ¿cierto? Y que frente a situaciones que de por sí son dañinas, ¿qué hacemos nosotros? Nos aferramos y nos aferramos y nos aferramos y nos terminan haciendo daño lenta, progresivamente, hasta que nos lleva ¿a dónde? A la muerte. Resulta que reflexionando sobre esa parábola, se me venía a la mente un suceso bíblico. Y por eso les quiero invitar a ustedes que busquen en la Biblia en Éxodo 8, del 1 al 15. Aquí vamos a encontrar un personaje. Yo creo que la mayoría puede decir: yo me identifico con David, yo me identifico con Moisés, yo me identifico con Pablo, con Elías. Debo reconocer que yo me identifico con este señor de este capítulo. Quizás no sea el héroe de la fe, de hecho no hace parte, por lo contrario es un antagonista en la Biblia. Éxodo 8, del 1 al 15. Pero yo particularmente me siento identificado porque muchas veces he tenido las actitudes necias que él tuvo. Éxodo 8, del 1 al 15. Como son 15 versículos, voy a leer y voy a saltarme algunos para extraer los elementos importantes de la historia. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con rana todo su territorio. ¿Con qué iba a castigar Dios? Con ranas. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán a sus casas, en la cámara donde duermen, y sobre su cama, y en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesanas. Verso 6. Entonces Aarón extendió su mano
sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Versículo 8 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: orad para que quiten las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tu siervo y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente quede el río. Y él dijo: mañana. ¿Qué dijo Faraón? Mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, no sé si ya de por sí, si uno pone la parábola de la serpiente y este texto bíblico, vemos como unas características muy similares. De que a Faraón se le estaba diciendo: deja ir esto, deja ir al pueblo, suelta al pueblo que te está haciendo daño, suelta lo que te está matando. Pero él se aferraba como la serpiente y estrangulaba cada vez más, y obviamente se hacía daño a sí mismo. Miren, si leemos el libro de Éxodo, nos vamos a encontrar con lo siguiente. El libro de Éxodo habla o se divide en diferentes partes. Pero la primera parte, para no entrar en profundidad, habla de la vida de Moisés. Cómo Moisés, cierto, fue entregado por su madre para que fuera criada por una de las hijas de Faraón, se fuera criada en Egipto con la cultura de Egipto, cierto, que fuera criada por la familia de Faraón, hasta que llegó su llamamiento. Yo creo que muchos conocemos esa historia. Y ahora nos encontramos 80 años después, donde Dios llama a Abraham con 80 años y le dice: saca a mi pueblo de Egipto. Anteriormente, Egipto e Israel se llevaban bien porque José se había convertido en uno de los principales hombres de Egipto, pero muerto José y pasadas décadas y décadas, la gente se olvidó de José, y al olvidarse de José, la relación diplomática con Israel se convirtió en esclavitud. Y Israel ahora era esclavo de Egipto. Ahora, vamos a ir al capítulo 8. Ese capítulo que ustedes acabaron de leer, mis estimados hermanos, familia, habla de algo muy sencillo. Faraón, Moisés y Aarón tienen una entrevista, tienen una asamblea. Era la segunda asamblea. En la primera asamblea se había resuelto un tema. Había sido la primera plaga de Egipto y en los ríos se habían llenado de sangre. Y Dios le dice nuevamente a Faraón: deja soltar a mi pueblo, suelta a mi pueblo, o si no te vendrán ranas. Y habrá ranas por todas partes. Si abre la nevera va a haber rana. Si abre la cocina va a haber rana. Arriba de la cama van a haber ranas. Donde tú veas van a haber ranas. Y esa era la segunda plaga de Egipto. Entonces veamos lo siguiente. Vamos a ver algo aquí particular. La vida, hermanos, muchas veces nos mete en círculos viciosos. Yo no sé cuántas veces ustedes se han sentido en círculos viciosos en su vida, pero les voy a comentarles cuál era el círculo vicioso de Faraón. 1, Dios le hacía una petición. 2, se le advertía de las consecuencias de la petición. 3, Dios lanzaba la plaga. 4, se clamaba a Dios por misericordia. 5, se prometía a Dios que se iba a atender la orden. 6, Dios sanaba o eliminaba la plaga. 7, el faraón endurecía su corazón. Y por último, nuevamente desafiaba a Dios. Esto lo hizo durante 10 plagas. Fueron 10 plagas las que cayeron sobre Egipto. Y solamente en la 10ª plaga, cuando Dios decide matar a todos los primogénitos de Egipto, es que Faraón dice: llévate a tu pueblo. Fue cuando decidió soltar la sierra, cuando decidió soltar eso que le hacía daño. Fue en la 10ª.
Ahora, cuando yo leía este texto, yo decía, oye, pero Dios, ¿por qué no mandó primero la 10ª para que soltara y se hubiesen ahorrado tanto tiempo? 9 plagas se hubieran ahorrado. Pero resulta que era importante que tanto Egipto, Faraón, como hasta el mismo pueblo de Israel supieran quién era Dios y cómo Dios estaba ahí en ese momento. Entonces, teniendo como contexto lo que acabo de explicar, ya vamos a hablar entonces del por qué la parábola y de por qué el texto este. Entonces, hoy voy a hablarle de 5 actitudes que yo veo en Faraón, de 5 actitudes que yo veo en mi vida, de 5 actitudes que quizás tenía esa serpiente aferrada a la sierra. Entonces, para los que les gusta copiar, vamos a hablar de 5 actitudes. Pueden haber muchas más, pero frente a lo que nos convoca hoy, vamos a hablarle de 5 actitudes negativas que nos someten en una situación de autodestrucción, de autosaboteo, ¿sí? Y vamos a ver de qué manera. Entonces, la primera actitud que veo en Faraón, en todas las 8 plagas de Egipto y sobre todo en este capítulo 8, y que también vi en la serpiente de nuestra parábola, y que yo particularmente la he vivido mucho. Primer principio, para que lo anoten, predisposición. Y es que Faraón estaba sumergido en una predisposición circunstancial con lo que estaba sucediendo. Entendamos lo siguiente: Moisés se había criado también con Faraón. Moisés había sido levantado en la familia de Faraón. Habían ido a la misma universidad, habían sido educados en los mismos lenguajes. Y por un momento Moisés se separa de Egipto y ahora comienza a representar a un pueblo que era esclavo para Egipto. Y resulta que en todo momento, y lo podemos ver en muchos textos, Faraón interpretaba todo como que no era Dios, sino que era Moisés, intentando usurpar su trono, intentando minimizarlo, intentando opacarlo, intentarle quitarle o restarle autoridad, ¿cierto? Y era tan así que siempre Faraón tenía a sus hechiceros para que intentaran hacer lo mismo que Moisés estaba haciendo. Y podíamos ver que él entonces respondía a su predisposición. Miren, mis estimados familia, ¿cuántas veces nosotros estamos con predisposición en nuestra vida? Estamos predispuestos, vivimos predispuestos. Miren, hablemos como hijos. Muchas veces, ¿cuántas veces no le hemos dicho a nuestros padres? Es que tú no quieres que yo sea feliz. Cuando el papá a uno lo regaña, ¿cierto? Ya nosotros nos predisponemos que ese consejo no es bueno. Lo que nosotros estamos pensando es que mi papá no me quiere, que te molesta verme feliz, te molesta verme contento, es que como ustedes no quieren que yo prospere, entonces viene ese consejo. ¿Sí me hago entender? A veces vivimos predispuestos con muchas cosas. Y les voy a comentarles, Dios poco a poco también me ha ido liberando de ciertas creencias que yo tenía como cristiano que me hacían daño. Y miren, como cristianos muchas veces vivimos una vida cristianocéntrica, donde el cristiano es el centro de todo, ¿sí? Donde nosotros somos el centro de todo y que por ser hijos de Dios somos como una especie de protagonistas de Hollywood, que no nos podemos enfermar, no morimos, que nos disparan, ¿cierto? 1000 caerán a mi diestra y 10,000 a mi diestra, pero a mí jamás me tocarán. Y cogemos una cantidad de versículos, ¿cierto? Y nos convertimos en el centro de todo. Y esta actitud también es perjudicial, porque nos predispone frente a cada escenario que nosotros vivimos como cristianos. Y tenemos que entender que que Cristo es el centro. Tenemos que pasar de una vida cristianocéntrica a una vida cristocéntrica, que es muy diferente. El 8 de marzo operaron a mi papá del corazón. Muchos de aquí de la iglesia, de la familia, saben eso. Y yo agradezco tanto a toda esa gente que me llamó y me decía, la sanidad está, Dios lo va a levantar. Y yo lo agradezco en gran medida. Pero en la vida también he aprendido a encontrar paz en comprender que Cristo es el centro, en entender que Cristo es el centro, y que si bien es cierto todas las cosas nos ayudan a bien, la Biblia también nos enseña que para nosotros el vivir es Cristo y la muerte es ganancia.
que nosotros como cristianos no estamos exentos en morir. Aún Jesús mismo, antes de morir en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sé si entendemos lo que implica esto. Es una liberación de cualquier predisposición a que Dios tiene que estar a servicio de nuestra expectativa, porque no ha hablado de nuestro bienestar. Porque miren lo que dice la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí dice que aún la misma muerte como tal es buena para mí. Quiere decir que la muerte me genera bien. O sea, el morir para mí es una ganancia porque Cristo está en mi corazón. Entonces sí oramos, pero yo sí le decía a Dios, Dios, esa es la vida de mi papá y te lo pongo. Si lo decides ganar, gloria a Dios. Pero si por algún motivo es tu voluntad que se vaya, gloria a Dios. Porque es una liberación del status quo, de la expectativa. Había un cantante muy famoso cristiano que nos abandonó no hace un par de años atrás. Y creo que todos televisamos y vimos un servicio donde todos le profetizaron sanidad. Y muchos dijeron, oyamos a la muerte, y la muerte está pisoteada. Y entre todos esos profetas hubo alguien que dijo, te amamos, organiza tu casa, que llegó el momento. Eso hace parte de la liberación también. Estamos pasando, no se lo tomen personal, no es predisposición, no se predispongan como la serpiente, que si me corto es un ataque. Estamos pasando por tiempos difíciles. Si no tienes hoy con qué comer, casi todo el país está así. Si usted come 3 veces al día, usted hace parte del 20% de la humanidad que lo hace. Porque hay un 80% que no come 3 veces al día, come quizás 2, muchos quizás 1. ¿Sí me entienden? Entonces no lo tomes como un ataque. No seas como la serpiente, que frente a cualquier situación, no, y criticamos al pueblo de Israel. Y ahora que subió la carne y comemos frijol, otra vez frijol. ¡Gloria a Dios! Al pueblo de Israel le tocó maná. No sé si me hago entender. Eso cuando tenemos a Cristo en el centro, no nos tomamos nada personal. Y pasamos de vivir esa vida basada en status quo. Y entendemos que, pues bien, miren, mi esposa es testigo que hay temas que al cristiano no le gusta hablar. Pero tenemos que hablarlo. Con mi esposa, y no le gusta. Me siento, mi amor, vamos a hablar. ¿Qué pasaría si yo me muriera hoy? ¿Qué tienes que hacer? Vea, está esto es lo que tenemos. Porque Dios tiene misericordia y muchas personas, pues hay una enfermedad y hay todo un tiempo de preparación. Hay otras personas que no. Podemos dormir y mañana no levantarnos. Literalmente. Y son temas que uno tiene que conversar como pareja. Está en esto, mira, puede hacer tal cosa. Porque la persona no está y dice, ¿qué haré? ¿Qué hago yo ahora cuando esto llegó de golpe y no sé qué hacer? Entonces, ese tipo de cosas, mira, no hay cosa que yo vea que le dificulte más a un cristiano que dar un pésame. Porque no sabemos qué decir en el caso de la muerte. ¿Sí me entienden? ¿Ya? Y hablando de predisposición, encontramos 2 tipos de predisposición. La predisposición mía, que yo tengo con respecto al mundo, que todo lo considero una amenaza, que si alguien me hace una crítica, entonces es porque la persona... Miren, por un momento estuve como en una especie de tiempo donde literalmente me sentía excluido e ignorado en la congregación donde asistía. Y alguien me dice, eso es porque te deben de tener envidia. Me querían sembrar una predisposición. ¿Y envidia de qué me van a tener? A mí, ¿de qué me van a tener envidia? Si uno tiene que ir por envidia y no dejo que me siembren predisposiciones. ¿Qué predisposición? Hombre, sembrar en mi cabeza cosas que ni me son ciertas, que no tengo como verdad, que la estoy suponiendo. Les voy a decir algo que nos sucedió esta semana. En 15 días para acá pasó el Día del Hombre y el Día de la Mujer. ¿Sí? Y veamos que en el Día del Hombre, el Día de la Mujer nos reunimos todos los profesores, somos como 18 profesores, a organizarle el Día de la Mujer a las profesoras, que nos triplican en número, valga la anotación. Y miren cómo fue esa reunión. La reunión fue sencilla. ¿Qué le hacemos a la mujer? Vamos a hacerle algo bien bacano. Comidita, ¿qué tal un chicharroncito?
con carnecita, yuquita y suerito. Y para que las mujeres descansen, vamos a pedirle al rector mediodía, media jornada para que ellas salgan tempranito. Y les hacemos algo bien sabroso, bien bacano, media hora, 45 minutos y que se vayan para su casa a descansar. Tronco de regalazo, tronco de regalazo. Hicimos tal cosa. Vino el Día del Hombre, se reunieron las mujeres a organizarlo. No sé qué habrán hablado porque no participé de la reunión, pero tremendo. O sea, eso hubo banda, música, sillas alrededor. Mejor dicho, comenzamos como a las 11, traían la comida, una cantidad de comida. Y todas las mujeres, eran como 50 mujeres, hablaron al micrófono, diciendo lo que expresaban, lo que sentían. Y les voy a ser honesto, como hombre a la media hora era genial. Pero a los 40 minutos todos nos miramos, y la comida, y la comida, y la comida, y la comida. ¿Por qué le llego? Porque cuando salimos, cuando terminamos, una profesora, fue bonito, fue espectacular, pero fue una actividad casi de 3 horas para poder comer. Cuando salimos, una profesora me dice, para que vean cómo se organiza una actividad. Yo dije, ¿estás predispuesta? Los hombres le organizamos el Día de la Mujer como los hombres queríamos que fuera un Día de la Mujer. Y la mujer organizó como creen ellas que es el Día de la Mujer. No porque las queramos, así es el matrimonio. Muchas veces yo amo a mi esposa como quiero ser amado y ella me ama como ella quiere ser amada y en eso a veces no nos comprendemos y tenemos predisposición. Es que tú no quieres, yo digo, ay, ojalá que vas a salir a comprar, vete con una amiga, descansa, camina, ves todas las veces que quieres vitrinear, ¿para qué te voy a estorbar yo ahí? Que tú no me quieres porque no me quieres acompañar. No. Sí, vamos a tener, nos predisponemos frente a situaciones tan elementales como esas. Y la otra predisposición es esa predisposición impuesta por otras personas. Y nos vemos en el libro de Job, que siempre hay una razón en el porqué de las cosas. Es que ustedes pecaron, por eso es que le está yendo mal. ¿Por qué? Nos va porque así es la vida. En la vida la gente se enferma. El hombre nace, se reproduce y muere. Se desarrolla, reproduce y muere. Nos lo enseñan en sexto. Nos enfermamos y nuestra fe no tiene que menguar en la enfermedad. Nos morimos y nuestra fe no puede menguar en la muerte. Entonces hace parte de eso. Segundo elemento, impulsividad. La segunda virtud necia es la impulsividad. Vemos precisamente muchas veces cómo esas predisposiciones que nos sembramos, esos pensamientos que nos predisponen a enfrentar situaciones que vamos a vivir, ¿ya? Nos llevan ¿a qué? A que nuestro sistema nervioso actúe de manera frente al ambiente. Y ese sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestras extremidades, todo ese sistema nervioso que está en todo nuestro cuerpo, reacciona al ambiente. ¿Cómo se llama eso en biología o en más que todo en psicología? Se llama temperamento. El temperamento son las reacciones químicas de nuestro cerebro frente a los entornos del ambiente. Entonces nuestras predisposiciones ejecutan acciones que es la respuesta del sistema nervioso. Entonces vemos dos tipos de cristianos. Cristianos temperamentales donde se rigen precisamente por cómo su sistema responde a las situaciones. Y veamos la boa, la serpiente. Su instinto es que apretar, su instinto es estrangular. Ese es su temperamento. Entonces, si nosotros como cristianos ya reconocemos nuestro temperamento, que somos o sanguíneos o flemados, pues, para decirlo en otros términos, somos rabiosos, o somos calmados, o somos apacibles, o somos extrovertidos, ya nos conocemos. Y como nos conocemos, deberíamos administrar esa impulsividad para no actuar de esa manera en los escenarios. ¿Cuántas veces nosotros no reaccionamos de manera impulsiva frente a una decisión? Por ejemplo, si usted sabe que usted tiende a comprar de manera rápida, frénese a la hora de comprar. Déjame, yo pienso un día. Sí, regúlese. Faraón fue impulsivo. Faraón, miren, entendamos las plagas de Egipto. En las plagas de Egipto se atacó la agricultura, se atacó lo sanitario, se atacó el tema de enfermedades, se atacó el tema hasta la higiene de Egipto, se atacaron todos los sectores. O sea, fue una crisis completamente grandísima de todos los sectores de Egipto.
¿Qué tenía que hacer Faraón? Gestionar, buscar la solución posible, pero no. Estaba a su predisposición, que este tipo cree que me va a mí a humillar frente a mi pueblo. Ahora no, ahora se va a fregar. Ahora lo contrario, pónganme a trabajar a la gente de Egipto y díganle que ni paja les voy a dar, pero me tiene que cumplir con todo. Cuando muchas veces como jefes somos así, que somos impulsivos a la hora de tomar y todo lo consideramos como una amenaza, siempre hay una predisposición. Entonces, mis hermanos, en el Antiguo Testamento vemos cómo la ley estaba a servicio del temperamento. En el Antiguo Testamento vemos que la palabra dice ojo por ojo, diente por diente. En el Antiguo Testamento dice, si a una mujer es adulta, apedréenla. Pero en el Nuevo Testamento, en el testamento que estamos hoy, el legado de la gracia, lo que Jesús vino a hacer por nosotros en la cruz, nos dice que ya no es por temperamento, que ya usted debe tener un carácter. Miren, hay dos clases de personas. Los temperamentales, su temperamento absorbe el carácter y el temperamento está sobre el carácter. Son esas personas que dicen, yo soy así y a mí nadie me cambia. Una persona temperamental. Una persona con carácter, su carácter absorbe el temperamento. Y yo puedo ser enojón, pero me gestiono porque tengo el carácter. Y más si tengo el carácter de Cristo. El temperamento lo heredamos de la familia. De mi papá, yo puedo tener aspectos temperamentales de mi papá, de mi mamá. Mis hijos tienen aspectos temperamentales míos, de su mamá. Pero el carácter no es heredado. El carácter son los principios, las formaciones, lo que aprendemos en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la sumisión. El carácter es cómo nos formamos, es una herencia formativa. Y miren que en el Nuevo Testamento nos dice, si alguien te pega en la mejilla, pon la otra. Antes de apedrear a alguien, revisa tu corazón y si eres libre de pecado, tira la primera piedra. Miren cómo cambia el Antiguo Testamento que estaba a servicio del temperamento al Nuevo Testamento que está a servicio del carácter y del carácter de Cristo. ¿Sí me hago entender? ¿Estamos? Tercera actitud negativa, la sofocación emocional. Sofocación emocional. Cuando sofocamos las emociones, porque a veces somos expertos en eso. Y nosotros pensamos que ser inteligentes emocionales es aguantar. Como Moisés, yo aguanto una plaga, yo aguanto 2 plagas, yo aguanto 3 plagas. Y aguantamos y aguantamos y aguantamos. Y hemos crecido en un mundo donde a los hombres dice que no lloremos desde chiquito. El hombre macho no llora. Y estamos aguantando y no hablamos. En pareja no decimos, hey, no me está gustando esto está mal. Y lo que hacemos es ser una olla de presión. Oye, esa mujer sí es fuerte, esa mujer aguanta y aguanta y aguanta. Pero ¿qué pasa con una olla de presión? Llega un momento que ¿qué? Que explota. ¿Ya? Que explota literalmente. Y esa sofocación emocional no nos las podemos permitir. Porque la sofocación emocional, lastimosamente, no nos permite escuchar la voz de Dios. ¿Cierto? No nos permite escuchar la voz de Dios. ¿Ya? Entonces tenemos que liberar y soltar esas emociones que como la sierra nos están lastimando. Y por ejemplo, si tenemos resentimiento en nuestro corazón, pues, muchas de las enfermedades que tenemos son enfermedades que provienen de las emociones. La gastritis, hasta de pronto la úlcera, muchas enfermedades provienen literalmente ¿de dónde? De las emociones. Porque acumulamos ansiedad, acumulamos estrés, acumulamos una cantidad de cosas, enojos, rencores, odio. Y es bastante complicado. Entonces, mis hermanos, soltemos. Vean, hay algo que se llama, en ciencia se llama negentropía, que significa la capacidad de que alguien muestre lo que está mal, que muestre para que algo ocurra. Pero si usted nunca, mira, la mayoría de la gente que se suicida, su entorno dice, ¿pero qué? No sabíamos que estaba triste. O sea, nos han enseñado que el sentimiento de Dios es la alegría, y qué pena, no. Porque estar triste, estar acongojado, es una de las cosas más grandes porque es un lugar donde Dios habla. Cuando nos rendimos ante Él y decimos, Señor, no sé por qué está pasando esto, no sé por qué está sucediendo esto, Señor, pero aquí estoy delante de tu presencia, sé tú mi consuelo, que la gente vea, que tu esposo vea, no me siento bien, papá, mamá, qué pena, no me siento bien, necesito ayuda.
Eso, miren, nosotros venimos de una cultura cristiana, porque habla a manera general, donde, ¿cómo está, hermano? Bien, en el nombre del Señor, ¿cierto? Amén, en excelencia. Esa mascarita es lo más antibíblico que pueda haber. Es lo más antibíblico que pueda haber, mis hermanos. Hermano, vea, estoy pasando por un momento. Mira, Pablo decía, estoy atribulado, mas no desanimado. Y comenzaba y decía exactamente cómo se sentía. Ya. Jeremías, David en momentos, cuando estaba David en la cueva de Adulán, cuando escribió ciertos salmos, lo hacía en el dolor. Decía, y me quiero morir. Me quiero morir. O sea, como que mis enemigos están. Y pueden ser palabras necias que puedan surgir de esos momentos, pero en esos momentos hay palabra de Dios. Porque Dios entiende nuestra humanidad e interviene en nuestra humanidad. ¿Sí? Entonces, lo tercero que vemos precisamente era la sofocación emocional. Entonces, estaba predispuesto, era impulsivo y se sofocó emocionalmente, como la serpiente enrollada en la sierra. ¿Sí? Entonces, eso lo vemos. Miren, y me gusta mucho en San Juan 4, del 1 al 42, van a encontrar la historia de la mujer samaritana. ¿Sí? Y podemos ver que cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, dame agua, ¿qué dice la mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana agua? Predisposición, ¿cierto? Impulsividad. ¿Ya? Y Jesús le dice, busca a tu marido. No tengo marido. Dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ven la serpiente enrollada en la sierra. Ven esa mujer enrollada en el deseo de validación de los hombres. Una mujer enrollada, cierto, en satisfacer su vacío con la presencia de otro hombre. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Antes de que tú continúes así, te voy a decir algo. Si tomas del agua que yo te voy a dar, no tendrás sed jamás. Y le mencionó de lo de los 5 maridos para que supiera que si seguía así, dentro de un tiempo más no iban a ser 5. Pueden ser 10, 15, 20. ¿Cuántas veces no estamos así, mis hermanos? Enrollados, es que no perdono a mi papá, no perdono a mi hermano por lo que me hizo. Es que usted no sabe, yo sé que debe ser difícil. Pero mírate que estás enrollada en la sierra y estás apretando la sierra y la aprietas más y más y más y más. Miren, ¿cuántas personas peleamos con Dios? Y tenemos una pelea con Dios grandísima. Porque ¿qué Dios? Miren, cosas que de pronto muchos no saben, todos pasamos por pruebas. Una de mis pruebas en mi vida ha sido que, y para los que no sepan, yo veo por un solo ojo, por el otro no. Tengo una ambliopía severa. Desde nacimiento. Cuando yo comencé en mi fe, ¿saben cuántas gafas rompí en oraciones? Ustedes ni se imaginan cuántas gafas yo pisé por fe, ¿cierto? Y renuncio. Nada. Bástate de la gracia. ¿Por qué? No tengo. Con el tiempo aprendí que no tengo ni por qué entenderlo. Simplemente ¿qué? Confiar en Dios y valerme de lo que Dios me dé, sea poco o sea mucho. ¿Sí? Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Eso es una madurez espiritual. Eso es una madurez espiritual. ¿Ya? Cuarto, procrastinación. Para los que de pronto no están familiarizados con la palabra, procrastinar es aplazar, ¿cierto? Aplazar. Y en este capítulo vemos algo muy curioso. Imagínense por un momento que están llenos de rana en su casa. Tienen rana en todas partes, en la nevera, en la cama, en donde ustedes vean, hay rana. No era que una o dos, era una invasión de ranas. Una invasión de ranas. Tienen una invasión de ranas. Y usted dice, ya no soporto, no aguanto, tengo toda la gente reclamándome por la rana, no aguanto más la rana. Y Moisés le dijo, Faraón, dígame, dígnate en decirme
¿cuándo oro por ti para que quitemos las ranas? ¿Qué respondió Faraón? Mañana. Mañana. Aquí dice que el tipo quería pasar una noche más con las ranas. ¿Cierto? Una noche más con las ranas. ¿Cuántas veces no somos así? Sabemos que tenemos que dejar cosas. Sabemos que tenemos que dejar, por ejemplo, vicios, adicciones. No, mañana. Sí, mañana. Tenemos que dejar de poner temas con la pornografía. Mañana. Yo sé que me está haciendo daño, me está afectando, mis pensamientos me están afectando, no me está deteriorando, se me está consumiendo el tiempo, ya no me rinde, me siento desconcentrado constantemente, pero Dios, mañana, ¿cierto? Señor, yo sé que tengo que perdonarlo, pero mañana, ¿sí? ¿Cuántas veces, muchas veces, estoy peleando con el ron, con el trago? Señor, bien. No voy a decir que lo tengan que hacer todo el mundo, pero quizá alguna persona de pronto que era muy adicta al trago, tenía esa colección de Diomedes Díaz que le motivaba para tomar, y Dios le está diciendo en su corazón: hey, salte de esa colección, mijo, que esa colección te está llevando a que te tomes y caigas, porque esa era tu debilidad grande. Dios, pero mañana. Y muchas veces dejamos la puerta abierta. Miren, les voy a decirles algo con todo el respeto y les pido, pero como decía Pablo, no se los dice Dios, se los digo yo. Esto no es de Dios, esto es de Ever Coronel. Cuando conocí a mi esposa y supe de Dios que era ella, hice algo que de pronto al principio no me fue fácil, pero lo hice entendiendo de que no podía procrastinar y no podía dejar puertas abiertas. A todas mis ex las eliminé de las redes sociales, porque al final, ¿a son de qué? ¿A buscar qué? Como dice, ¿cierto? ¿Para qué? O sea, ¿qué necesidad hay con la pareja de aquella persona? Con mi pareja. ¿Para qué? Bien, que le vaya bien, éxito en el fondo, genial. Pero ¿para qué? No sé si me hago entender. Pero nos gusta dejar puerticas abiertas, ¿cierto? En estos días, una persona conocida me mostró un video de su cámara de seguridad, ¿cierto? Y me mostraba cómo había una especie, le voy a decir literalmente, una sombra muy visible se acercaba, se convertía, o sea, algo muy paranormal. Ella estaba asustada y le dije: mira, te voy a decir una cosa. Conociendo al Dios que conozco y conociendo al diablo que la Biblia narra, el diablo no te va a mover una soya para asustarte. El diablo que busca, hace un inventario de las puertas que están abiertas y te manda un ataque más significativo que asustarte por una cámara. ¿Sí? Cuando yo comprendí eso, yo le perdí miedo a la oscuridad, le perdí miedo a estar solo en un lugar. Porque aunque existan cosas que de pronto pareciera que me puedan dar miedo, eso no hace daño. Eso no hace daño. Y literalmente eso no hace daño. ¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo a un video de TikTok que me pueda hacer volver a caer en la pornografía. Le tengo miedo a cosas que me puedan llevar a alejarme de Dios, que me puedan llevar otra vez de pronto al alcoholismo, que me puedan llevar otra vez de pronto a la drogadicción para personas que sufrieron con las drogas. Ese sí es el enemigo, astuto como serpiente. La única manera que el enemigo saque una soya y te mueva la soya y te intenta asustar mira, cuando nosotros nos mudamos, aparecían moscas en las paredes, aparecían cosas en las paredes, pueden aparecer lo que quieran. Pero eso no me va a asustar. Ya dejaron de aparecer. ¿Por qué? Porque a mí no me va a asustar eso. No sé si me van a entender. Hay cosas del enemigo que realmente se asustan. Y es su astucia. Y por eso no hay que dejarle puertas abiertas. Por eso es que no hay que procrastinar con ciertas cosas. Ya, y vencer eso. Y al final, y con esto terminamos, el tema de la soberbia. Resulta que todo ese andamiaje de impulsividad, de predisposición, impulsividad, sofocación, procrastinación, nos llevan a este punto, a la soberbia, a la autosuficiencia que alimenta la soberbia. ¿Por qué Faraón duró 10 plagas para liberar al pueblo de Egipto? Y cuando lo liberó duró poco, porque después lo persiguió, hasta que terminó, que el ejército terminó sepultado en el mar. ¿Por qué le costó tanto?
Porque él tenía sus herramientas. Él tenía sus hechiceros. Y cuando Moisés tiraba la vara, los hechiceros también tiraban la vara. Cuando él hizo lo del agua, los hechiceros también hicieron lo del agua. Hubo un par de plagas donde los hechiceros no pudieron homologar. Pero él creía en el fondo que podía salir adelante sin Dios. ¿Y eso representa qué? Soberbia, autosuficiencia. Y les ha pasado hasta a los hombres más grandes de Dios. Una vez David, después de haber ganado muchas victorias, ¿qué dijo? Voy a censar el ejército, voy a censar el pueblo, para saber con qué tengo. Pero entiéndanme lo siguiente. Anteriormente David iba a la guerra sin contar. De hecho, una vez se enfrentó a un gigante sin contar nada, sin contar los años de experiencia de la persona, nada. Él literalmente dijo, pues bien, tú vienes conmigo con espada y jabalina, yo voy en ti en el nombre del Señor. Vaya y ven. Y así iba. Derrotó un ejército con 300 personas que estaban deprimidas. O sea, el ejército que él armó era de personas que estaban a punto de suicidarse. Cogió 300 personas en una cueva de Adulán y cogió a 300 perdedores, siendo él un perdedor en ese momento y un líder de perdedores, convirtió un ejército y venció. Ahora que ya era rey, dijo, quiero saber cuántos caballos tengo, quiero saber cuánto ejército tengo, para ver si la victoria la tengo asegurada. Entonces comenzó a mirar sus fuerzas y no a Dios en medio de las dificultades. ¿Sí? Para finalizar, yo invito al pianista, a Carlos. Yo quiero por un momento que donde usted esté, reflexione en lo siguiente que le voy a decir. Mis estimados hermanos, los peces son por el agua y no el agua por los peces. Los árboles son por la tierra y no la tierra por los árboles. El hombre es por Dios y no Dios por el hombre. El pez sin el agua se muere. El árbol sin la tierra se muere. Y Dios y el hombre sin Dios se muere. El mar sin el pez sigue siendo mar. La tierra sin un árbol sigue siendo tierra. Y Dios sin un hombre sigue siendo Dios. Entonces vamos a rendirnos hoy. Yo te invito a que te pongas de pie. Y vamos a rendirnos delante de Dios. ¿Qué es rendirse? Rendirse es decir, Señor, ya no quiero ser cristianocéntrico, no quiero reclamarte. Quiero simplemente vivir bajo tu propósito. Carlito, ese hijo de Dios que canta al final. Vale. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Señor, que somos hijos de Dios y como hijos de Dios nos rendimos ante Él. Mi hermano, cierra tus ojos por un momento, levanta tus manos y si hoy te has sentido como esa serpiente, si hoy te has sentido que estás enrollada en una sierra que te hace daño, si estás metido en un sentimiento que te está atormentando, hoy la palabra Dios te dice, déjalo ir. Deja ir esa persona que te ha hecho daño y que aunque ya no está contigo, en tu mente le has dado el poder de que te siga haciendo daño. Deja ir esa oportunidad de trabajo que nunca llegó y que te has aferrado tanto a ella y que ha dejado que tanto te haga daño. Suelta esos maltratos que tuviste de niña. Suelta ese abandono. Suelta eso que te está matando. Dios te dice hoy, hijo, estoy esperando que vengas a mí cansada y cargada porque yo te voy a hacer descansar. Pero sigues aferrado, sigues aferrada a eso que te hace daño. Levanta tus manos y dile, heme aquí. Heme aquí, dijo Isaías.
Heme aquí, dijo David. Oh Señor, te adoramos. Te exaltamos, Padre. Gracias. Levanta tus manos y adórale, porque Él es Dios de tu vida. Adórale. Dile: Señor, pongo en ti mis cargas, pongo en ti mis emociones. Quita de mi corazón toda predisposición, Señor, y hazme dispuesto a ti. Porque, Señor, entiendo que en el mundo voy a tener pruebas y tristeza, pero confío, Dios, que tú has vencido al mundo. Señor, entrego mi temperamento y te pido, Dios, que formes tu carácter en mí. Dile: Dios, forma tu carácter, el carácter de Cristo. Ese carácter que me lleve a poner a Dios en primer lugar, que me lleve a dar mi vida por Él. Señor, llévame a tener tu carácter, Dios. Toma mis emociones, sana mi vasija rota. Dame de beber como esa samaritana, un agua que jamás me dé sed, Señor. Alivia mi alma, alivia mi corazón, Señor. Enséñame a perdonar. Enséñame a amar, enséñame, Señor, a llorar, enséñame a reír, enséñame a enojarme, Señor. Y toma, Señor, mi carácter. Señor, guarda mi corazón sobre toda cosa guardada, Señor. No permita que mi corazón se endurezca. No permita que la soberbia llegue a mi corazón y me aleje de ti, Señor. Padre, guarda mi corazón, Señor, para que nunca sea un corazón de piedra. Y aún, Señor, en el medio del pecado, Padre, yo pueda reconocer que he pecado contra ti, Señor, y pueda volver a ti, Dios. Te damos gracias, Señor.